día jueves precioso, amados hermanos, y reciban todos un abrazo caluroso. Ayer veía en las noticias como para el Día de las Madres en esta época de cuarentena, querido hermano, mucha gente se había ideado cómo poder abrazar al ser querido. Vi, por ejemplo, una niña de pocos años de edad que tenía ya tal vez en lo que va a la cuarentena o esto del coronavirus de no abrazar a su abuela porque los padres de la niña son médicos o enfermeros, no recuerdo exactamente, pero les daba miedo que la propia nietecita llevara el contagio. Y como era el día de las madres, era tanta la tentación, el deseo, y créame que existe en todos nosotros el deseo de podernos estrechar la mano, entre varones abrazarnos o las mujeres abrazarse. O, o, cosas suceden que a mí me dan risa y miraba a esta nietecita que fue a ver a su abuela y para abrazarle habían puesto un gran plástico en la puerta y unos guantes de como una bolsa donde podían meter sus manos, eran guantes plásticos, tanto para la abuela, o sea, adentro y atrás. Y de esa manera se, se abrazaban y podían sentir ese calor, ese abrazo que tal vez nosotros necesitamos y a lo cual estamos acostumbrados. Principalmente dicen que los hispanos tenemos en las estadísticas los que más padecemos de esto del coronavirus porque no podemos quitarnos esa costumbre que viene a través de nuestros padres de ser cariñosos, un apretón de mano, un abrazo, que se sienta cuando nos abrazamos los hombres y a veces nos damos por la espalda y hasta se siente. Ahora todo ese calor humano pues no se puede. De momento, el otro día me reía y decía yo mismo que estoy loco, andaba por una tienda Walmart y andaba con la mascarilla, ya ves cómo andamos todos acá. Y yo siempre tengo un gesto que cuando le quiero ser agradable o trasladarle eh, un sentimiento de alegría a alguien tengo y sonrío. Y andaba por el Walmart y le cedí el paso a una señora ya de edad y por gentileza yo siempre sonrío y le digo pase. Y me sonreía y le decía. Y me quedo y digo yo, wow, siendo la mascarilla puesta, qué sonrisa me van a ver. Hasta eso nos está robando el calor, la sonrisa. Bueno, vamos a hablar en esta preciosa ya todavía tarde porque el sol no entra hasta como a las 8 y algo de la noche. Vamos a hablar un poco ahora acerca de los desiertos. Los desiertos, yo creo que muchos lo han visto, pero en la televisión. Algunos de nosotros, bueno, yo he tenido el privilegio de conocerles, he sufrido. Yo creo que el desierto más grande que yo he pasado, en el desierto, cuando digo desierto, estoy hablando ya del desierto de mi vida, porque un desierto es tierra despoblada, extensión de tierra árida, es caliente. En el día sobrepasan los 100 grados centígrados. Houston no es nada. Houston a veces hemos llegado casi a los 110. Cuando estamos hablando del desierto, las temperaturas son más elevadas. No hay agua. Es árido. Recuerdo que en cierta ocasión, bueno, en la única ocasión que he cruzado, llegué a un árbol que le llaman, es como yo, bueno, yo lo conozco como que fuera un cactus. Y con alguien que venía ahí en el YouTube no soy tan libre para conocer, decir detalle a detalle lo que estaba aconteciendo, pero ese fue el desierto más grande en mi vida. Cuando yo atravesaba por ese desierto, es cuando yo digo que el Señor Jesucristo, la Biblia dice, David, el salmista dice, y me tomó con su mano de amor, dice, me sacó del lodo cenagoso
El lodo cenagoso es el putrefacto, aquel lodo que apesta. Yo estaba pasando por un desierto donde nadie ni nada, nadie ni nadie, nada ni nadie podía hacer algo por mí. Lo único que yo tenía era eh, el amor de una esposa, de una hija, porque mi hijo pequeño estaba, no sentía, no sabía lo que estaba pasando. Pero hay momentos críticos en la vida, desiertos que estamos cruzando, donde en esos desiertos la única realidad es que es bien poco quien nos extiende la mano. Y hay momentos que es más crítico, nadie te puede extender la mano, porque nadie puede hacer simple y sencillamente nada por ti. Solo cuando pones tu mirada en el cielo, que fue lo que aconteció en mi vida. Cuando cruzabas por esos desiertos, yo iba conociendo y empecé a conocer la gloria de mi Señor Jesucristo. Empecé a conocer el amor de Dios en mi vida. Empecé a conocer el mover del Espíritu Santo en mi vida. Yo sabía que cosas maravillosas estaban sucediendo, porque si escuché hace poco una frase que me impactó, eh, no sé en qué estado aquí dentro, o en qué, creo que fue en Europa, salieron los bomberos y se tomaron una fotografía. Y con el propósito de que había un arco iris, pero cuando se tomaron la fotografía era doble arco iris. Es algo que dicen los que conocen de ello, que es algo que es casi imposible. En pocas veces se alcanza a ver. Tú sabes la belleza de un arco iris, pero aquí se miraban doble arco iris. Y entonces el que estaba narrando el suceso o el periodista que estaba dando la noticia dijo esta frase que me impactó y dijo, si no hay tormenta, no puedes admirar un arco iris. Es decir, que si tú quieres contemplar un arco iris, algo bello, tienes que pasar por una tormenta. Cuando hablamos y decía, bueno, este pastor está hablando de desierto, está hablando de tormenta. Quiero decirte, hermano, que en nuestra vida cristiana, desierto y tormenta quiere decir prueba, incertidumbre, momentos en que estamos pasando difíciles, temporadas difíciles en nuestra vida. A nadie le gusta hablar de desiertos, pero déjame decirte, hermano, que como cristianos estamos pasando siempre por desiertos, hermanos, por desiertos que nos ayudan a formarnos. Quiero hablarte en esta preciosa ya tarde de que en esos desiertos siempre hay alguien con nosotros y es nuestro Dios. En esa ocasión yo estaba con una gran sed porque pues te da sed en el desierto. Sudas, sudas, sudas y no hay agua para tomar. Y mi compañero en ese momento con la persona que yo andaba, el de viaje, me dijo, y yo vi unas bolitas que salían de ese palito de cactus, eran como unas bolas moradas que tenían espinas. Y el amigo me dijo, no se preocupe, señor, me agarre había en el piso, habían unas ramitas ya secas. Y con la ramita empecé a pelar aquella fruta, a cortar. Y con la misma ramita iba quitando la cáscara, por qué decirlo, el envoltorio de aquella fruta. Y tenía que quitarlo con la ramita, porque si yo tocaba con mis manos el cactus, las espinas me penetraban. Cuando logré pelar la fruta, me dijo el muchacho, ahora sí ya puede agarrarla, porque ya no había espina. Y cuando lo pruebas es agua. Allí en el mismo desierto, allí en el mismo lugar nuestro Dios ha proveído de alguna manera a aquel que conoce esos lugares de cómo extraer agua en el mismo desierto. Déjame decirte, hermano, que el pueblo de Israel no fue la gran diferencia. Ellos se quejaban de que no había agua y Dios les dio agua. Se quejaban de que no habían alimento y Dios les dio maná por 40 años en el desierto, hermano. Hermano, cuando nosotros hablamos de desierto, estamos hablando de formación. Cuando hablamos de tormentas en nuestras vidas, estamos hablando también de formación en nuestra vida. Muchos cristianos a veces nos quejamos y decimos, cuando yo era o no tenía a Cristo en mi corazón, cuando yo no había aceptado al Señor Jesucristo, yo no pasaba este tipo de problemas.
Déjame decirte, hermanos, que problemas en todos momentos tenemos de la vida. La única manera que cuando estábamos en el mundo había ingenio, había maneras en que nosotros formábamos para salir de nuestros problemas. Si no teníamos dinero, ya íbamos donde el compadre, ya íbamos donde el vecino, ya íbamos donde, o hacer cualquier trampa y mentira para ver de qué manera obteníamos dinero. Y por no ser extremista, no digo otras cosas más. Ahora que somos cristianos, imposible de que vayamos a mentir. Imposible que vayamos y ahora le digamos al compadre, hola compadrito, cuando nosotros sabemos que el compadrismo no, no existe. Es decir, de la manera en que ha llegado a tener compadre o comadre. Ahora en Cristo, nosotros primeramente debemos de acordar que tenemos que agradar a un Dios todopoderoso. En ese momento en que nosotros estamos pasando por ese desierto, nosotros tenemos que buscar de Dios, porque así como aquel pueblo le dio agua en el desierto, Él también nos va a dar agua en el desierto. Déjame decirte, querida hermana, que cuando Dios permite una prueba en nuestras vidas, cuando Dios permite un desierto en nuestras vidas, es porque Él ya tiene una solución para nuestras vidas. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Podría hablarte del siervo Job, un hombre que lo tenía todo, era todo, era el más rico. Aún la Biblia dice que ha sido de los hombres más ricos. Dice, cada uno de nosotros conocemos la historia. El diablo lo pidió para ser probado. Pero quiero hablarte de una persona muy especial, de alguien que es conocido para todos y cada uno de nosotros, y él es Moisés. Sabemos nosotros que Moisés era del pueblo de Israel, era un israelita, pero desde que tenía 3 meses de nacido hubo una orden de matar a todos los niños de cierta edad o los recién nacidos. Y en esa orden los padres de la madre de Moisés coincidieron en la idea de dejarlo ir por un río, el río Nilo. Y la historia nos cuenta de que llegó a la hija de Egipto, del faraón. Y dice que ellos tomaron a aquel niño y la hija del faraón adoptó a Moisés como un hijo suyo. Cuando nosotros vemos y vemos la vida, la Biblia no describe mucho acerca de la vida de Moisés en aquel lugar como hijo de la hija del faraón. Pero podemos nosotros visualizar qué tipo de vida llevaba él. Es decir, vivía en un lugar donde supuestamente era el más poderoso, el más rico de ese tiempo. Es decir, que Moisés fue criado, educado y creyendo también él de que era un hijo del faraón, creyendo que era de la familia del faraón, educado, dice la escritura. La escritura nos enseña que era un hombre preparado en todo, en la ciencia de ese tiempo, en la matemática de ese tiempo, en el arte de pelear de ese tiempo. La escritura nos dice que en cierta ocasión, cuando ya él tenía 40 años de edad, imagínate creciendo a la par del hijo del faraón, creciendo en el hogar del faraón, es decir, que podía ser que él tenía una vida que supuestamente era victoriosa, una vida donde lo tenía él todo, pero dentro de él había algo, porque él había venido con un propósito, porque tú y yo venimos con un propósito a este mundo, hermano. Nadie de nosotros, querido hermano, es obra de la casualidad. No, es que mi papá andaba borracho. No, es que se les olvidó y por un error yo vine al mundo. No, 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 hermano. Aunque aquel que me esté viendo y tal vez viene de una violación, por algún motivo Dios permitió lo que te pasó en la vida, pero tú no eres, no eres un accidente. Es la mano de Dios que te ha traído con un propósito. Y Moisés tenía un propósito. Nos cuenta la escritura que él sintió el celo de ir a ver lo que estaba aconteciendo afuera con el pueblo. Y fue de la manera que él fue y fue a ver la manera en que el pueblo luchaba, trabajaba, lo tenían esclavizado. ¿Qué necesidad había en él? Ninguna necesidad. Tenía lo mejor, la mejor comida, el mejor estatus social, la mejor educación.
A muchos, tal vez de los que me están escuchando, a veces quieren decir yo qué necesidad tenía de ser cristiano. Mira, esa es la necesidad que tenía, el llamado que Cristo te estaba haciendo en el corazón, porque tú eres un escogido de Dios. La Escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Él nos ha escogido con un propósito. Moisés tenía un llamado. Y un día salió y vio a su pueblo, dice. Y cuando él estaba observando de la manera en que maltrataban a su pueblo, a él le dolió. Y en cierta ocasión dice que observó como un soldado egipto golpeaba a un hermano israelita o un hermano en la sangre de él hebreo. Y dice la escritura que él llegó y lo defendió. Y por tanto fue el deseo de proteger a aquel hermano hebreo que por un accidente mató al soldado del ejército de Egipto. Y narra la escritura que vino él y ocultó el cadáver. Al siguiente día él salió de nuevo a pasear por su pueblo. Y habían dos de su sangre, habían dos hebreos peleando. Y viene él y dijo, ¿por qué pelean? Y los separó. Y uno de ellos le dijo, ¿acaso nos vas a matar? ¿Acaso me vas a matar así como mataste al soldado el día de ayer? Había una ley en Egipto, que el que tocara a un soldado egipto, el que matara a alguien del pueblo egipto, él iba a pagar con la muerte también. Moisés sabía desde que, si su propio pueblo lo había visto, Moisés sabía de que iban a investigar y lo iban a matar a él también por haber matado a un soldado egipto. Y se fue. Y ahí es donde empieza la historia de Moisés. Moisés se fue al desierto. Mira qué contraste. Después de estar en un castillo, después de tener y poderse vestir con el lujo que él quisiera, después de poder ponerse los anillos, de poderse cambiar, de poder gozar de todo, diría un joven que está viendo, pero no había internet. Pero él tenía muchas cosas en qué, en qué divagar su mente. Podías decir tú, no, pero es que no había, no sé cómo le llaman a los juegos esos, los niños. Pero él miraba a los soldados en vivo pelear. Él miraba a los magos haciendo cosas que le agradaran al faraón. Es decir, dentro del hogar de él había un gran modernismo. Y en esos momentos él iba para el desierto. ¿Qué había en el desierto? Calor. ¿Qué había en el desierto? Serpientes. ¿Qué había en el desierto? Más bien, ¿qué no había? No había agua. Hermano, nosotros estamos acostumbrados a las fajitas, al pollo, a la buena comida. Así estaba acostumbrado Moisés a los mejores alimentos que habían ahí, dentro de la casa del faraón. Manjares, frutas. Es más, me atrevo a pensar, y esto yo lo digo, que hasta se las daban en la boca. Porque él era el segundo. Y llegó, y dice que llegó y vio en cierta ocasión como a unas mujeres las atacaban unos bandidos y él las defendió. Y ahí fue donde conoció a la esposa, a la hija de Jetro. Pero imagínate en el desierto. La Biblia nos narra de que Moisés pasó 40 años en el desierto. ¿Qué hizo Moisés en el desierto? Lo que él hubiera hecho por 40 años en el desierto, te aseguro que no llegaba a un día de felicidad de lo que había hecho allá con el faraón. Tal vez con la esposa, tal vez porque tenía hijos, pero en los lujos. Él estaba siendo formado en el desierto. Muchos de nosotros, y sí, yo conozco hermanos que en las congregaciones llegan a los pies de Cristo por la convicción del pecado. Pero la mayoría de nosotros llegamos a los pies de Cristo porque estamos comenzando un desierto. Primero, nos va mal en el trabajo. El peor desierto, cuando hay una enfermedad. O cuando te da dolor de cabeza un hijo o una hija. O cuando te da dolor de cabeza un esposo que ya no hayas que hacer con él. O cuando la economía llega a tu hogar. La mala, ese factor económico. Cuando estamos cruzando desiertos difíciles en nuestra vida, llegamos a los pies de Cristo. Como te vuelvo a repetir, yo conozco hermanos que llegan a los pies de Cristo porque la convicción del pecado ha llegado a sus vidas. Pero déjame decirte también, hermano, que aunque ellos lleguen de esa manera, van a tener que cruzar el desierto. ¿Por qué cruzar el desierto? Porque en el desierto, donde nosotros reconocemos que nosotros no somos nadie.
En el desierto nosotros reconocemos que no hay agua ni hay facilidad de tomar agua. Que el único que te puede dar agua se llama Dios. Que el único que te puede llegar a un lugar donde hay agua es la mano de Dios. Pasamos por desiertos. Moisés pasó 40 años en el desierto, donde él fue formado, donde él fue y tuvo valor como guerrero de enfrentarse a cualquier animal, a cualquier... Él aprendió muchas otras cosas. La escritura nos enseña que a los 40 años Dios lo llamó. Y lo llamó porque dice que él escuchó el clamor de un pueblo que por 400 años no habían hablado, no habían visto, no habían escuchado la voz de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Es decir, que aquello que Moisés sentía en su corazón, de que él tenía un llamado para libertar a su pueblo, no venía de corazonada, no venía de que sienta un palpitar, dice la gente. No, es Dios quien te pone ese sentir. Es Dios quien te pone ese palpitar. Te estoy hablando a ti, Padre. Te estoy hablando a ti, Madre. Déjame decirte, hermano, que para que un pueblo fuera libertado, primero Dios tenía que levantar un libertador. Y ese libertador se llamaba Moisés o se llamó Moisés. En tu hogar, para que tu hogar sea libertado, tienen que llamar primeramente Dios a un libertador. A ti. Tal vez el más sufrido. Tal vez el que está pasando por desiertos más difíciles. Por situaciones más difíciles. Es el que ayuda a que otros lleguen a los pies de Cristo. En el desierto hay sufrimiento. Todos conocemos la historia de Moisés. De la manera poderosa en que Dios le dijo que se presentara delante de aquel faraón. Todos sabemos cómo Moisés sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Todos sabemos, querido hermano, que en el desierto, aquel pueblo que empezó a caminar, cuando fue liberado, cuando fue sacado de Egipto, en el desierto empezaron a conocer al Dios Todopoderoso. Ahora por eso te digo, es necesario pasar por el desierto para que nosotros conozcamos al verdadero Dios. Hermano, estamos pasando por un verdadero desierto. Estamos pasando por momentos difíciles, hermano. Un desierto mundial, un desierto global, querido hermano. Pero el paso de este desierto que sirva para que nosotros conozcamos al Dios vivo. Déjame decirte, querido hermano, en la Biblia existe también José el soñador. Déjame decirte, querido hermano, la Biblia dice en el libro de Génesis 37, habla acerca de José el soñador hacia adelante. Pero cuando en el 37:2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José dice, siendo de edad de 16 años de edad, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de los hijos. Hace decir que arriba de él habían otros hermanos, creo que eran 10 los mayores que él, que se portaban mal. Y José estaba allí como un hijo menor, que era el que le daba los reportes al papá de los que los demás hacían. Si tú ves en la escritura, José era el que vestía la mejor túnica. José gozaba de un especial amor de parte de su padre porque era el primer hijo que tuvo con su amada Rebeca. Dice la escritura que este joven lo tenía todo, vestía bello. Es más, ni los hermanos mayores lo podían tocar. ¿Ves? Es como si tú recuerdas cuando yo soy el segundo de mi familia, pero mi hermano mayor era el intocable. Si yo tocaba al hermano mayor, tenía problemas. Mi mamá, mi papá decían, es que él sufrió más que vos. Es decir, siempre en la familia hay alguien de los varones, de los hermanos, que sufre más el consentimiento de parte de los padres. Por alguna razón, Dios lo permite. Aquí estaba José. Te quiero hablar, querido hermano,
de los desiertos que pasamos en nuestras vidas. Te he hablado un poco del desierto en que pasó Moisés. Querido hermano, déjame decirte, hay un versículo en la Biblia tan precioso y es el versículo que vamos a tomar nosotros y ese es el Romanos 8:28. Esta es una palabra preciosa, hermano, para que tú sepas que lo que estemos pasando es porque estamos pasando por un desierto. ¿Sabes qué es lo bello? Que cuando pasamos en un desierto, al pasar el desierto, vamos a tener agua, vamos a haber conocido y vamos a salir y vamos a cantar victoria. Sabes que cuando Moisés pasó aquel desierto, cuando se abrió el mar rojo, del otro lado del mar rojo, Moisés y María hicieron un canto en gratitud al Señor. Cuando nosotros pasemos por este desierto, vamos a dar un canto de gratitud a Dios. Romanos 8:28. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, bendito Dios eterno, Señor amado, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo. Que sea usted, Espíritu Santo, tomando el control de este momento. Que sea usted tocando los corazones ahí en YouTube. Que sea usted hablando a cada uno de mis hermanos, hermanas que están pasando por desiertos. Porque a veces, Espíritu Santo, porque a veces, Señor, nos preguntamos ¿por qué? Padre, que a través de tu palabra, Señor, que tu palabra que es viva y es eficaz, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, por qué es necesario pasar los desiertos, por qué es necesario no quejarnos en el desierto y lo más importante, porque es necesario buscar de usted. En el nombre de Jesús, que sea usted ayudándome, Señor. Amén. En esta palabra, el apóstol Pablo dice, y sabemos a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios, hermano? Levanta tu mano, hermano. Ahí que te vea Dios. Ahí que te vea Dios, querido hermano. Levanta la mano, hermano. Dile, Dios, yo te amo, dile. Señor, yo te amo, dile. Todas las cosas les ayudan para bien. Todo nos ayuda para bien. Pero pastor dirá, estamos pasando por este momento de pandemia. Te ayuda para bien. Te quiero decir, antes de esta pandemia, yo iba como el cerdito, engordando, 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 comiendo, comiendo, comiendo. En esta pandemia me enfermé y tuve 5 días en casa. Mal acostumbrado, porque en mi familia tienen un horario de comida. Por ejemplo, ellos comen su almuerzo a las 4 de la tarde, pero se levantan tardecita, se levantan, comen alguito, almuerzan a las 4 de la tarde. Allá a veces, 8 9 de la noche, ellos agarran una manzana o algo que comer. Pues como yo no paso en casa, yo vengo 6 7 de la noche. A veces vengo a las 8 de la noche del trabajo. A esa hora yo vengo, loncho, almuerzo, que son platos de este tamaño. Y en ese día yo me enfermé y me quedé en casa 5 días. Y me acostumbré al horario de mi familia. Yo me levanto temprano y temprano me hacía un café, me hacía algo, comía. Cuando mis hijos se levantaban, papi, ¿quieres comer algo? Yo comía, segunda comida. De ahí se levantaba mi esposa, te voy a hacer esto, amor, dame a comer. A la hora de lonche, que ellos lonchan a las 4, yo lonchaba un platote de comida. El problema es que como mi cuerpo estaba acostumbrado, a las 7 8 de la noche tenía que darme el segundo lonche al que mi cuerpo estaba acostumbrado. Estaba comiendo unos 5 a 6 platos de comida. ¿Qué pasó? Agarré peso, me engordé. Y un día sentía que me moría y tuve que ir al doctor. Y en el doctor me hallan la presión arterial alta. 188/110. Y el doctor me dijo, si sigues con esta presión, te mueres. Y yo me quiero ir con Cristo, pero cuando Él me llame, no por descuido. Yo tengo familia
que disfrutar. Tengo nietos que conocer. Quiero ver hasta qué edad llego con mi esposa, porque la Escritura dice hasta la muerte que nos separe. Lo separe. Ya tenemos más de 30 años de estar juntos. Entonces, agarré dieta. Ahora me siento mejor de salud. He perdido peso, mi presión arterial. Entonces, de alguna manera, me está ayudando lo que estoy pasando en estos momentos de pandemia, el acercamiento a Dios y muchas cosas más. Déjame seguirte contando acerca de José el soñador. La escritura nos cuenta que cuando José el soñador eh, iba y llevaba los alimentos a sus hermanos, y le sucedió y le aconteció que un día los hermanos lo atraparon. No puedo contarte todo, pero lo puedes leer. Ahí está todo esto en el Génesis, en el libro de Génesis 37 para adelante, en la historia de José, que los hermanos lo vendieron como esclavo por celos, hermano. Hermano, por celos, lo vendieron a la esclavitud. Y nos narra la Biblia de que lo llevaron, y cuando a él lo vendieron como esclavo, él tenía 17 años de edad. Mira cómo le cambió la vida. Después de comer lo más rico, porque si él vestía bonito, tenía la mejor comida. No, es como cuando uno está y tiene varios hermanos. Al hermano que es más bien visto por mamá o más querido por algo, le van a dar la pechuga. Al otro hermano le van a dar la pierna. Y tú, si tienes suerte, te van a dar el ala o la costilla. Así le tocaba a él. Era el más consentido. A los 17 años lo venden como esclavo. Amarrado, y dice la escritura que llegó como esclavo, llegó a ser vendido allá en Egipto a un hombre llamado Potifar. Y la escritura nos narra qué aconteció ahí cuando fue vendido como esclavo para Potifar. La escritura nos cuenta de que Potifar vio algo diferente en él, como tú lo tienes, como yo lo tengo. Algo diferente, y es Dios, porque Dios nos da un brillo. La escritura dice que nosotros somos la luz del mundo, hermano. Aunque a veces te sientas opacado, aunque te sientas que no brillas, pero eres la luz del mundo. Tú tienes algo que Dios ha puesto en ti que hace cambiar lo que está a tu alrededor. Lo que tienes que hacer es buscarlo. Tú tienes algo y la gente dice, siento algo estar cerca de este. José el soñador, dice la escritura, que llegó a ser el segundo después de Potifar. Él estaba, y a los demás sirvientes y a todos los demás, él que llevaba el control de su casa, pero un día a la esposa de Potifar la tocó el diablo y se quiso acostar con José el soñador. Y José el soñador lo despreció. Y para no alargarte, dice que cuando ya estaban y iban a ir a la cama o al lecho, dice que José el soñador dijo: ¿cómo yo he de traicionar primeramente a mi Dios? ¿Y cómo he de traicionar a Potifar? Porque nosotros a veces, hermanos, cuando nos llega la prueba, cuando nos llega el momento de aquel ofrecimiento de parte del diablo, irónicamente hay unos que dicen, no, Dios lo permitió. No, Dios no lo permitió, hermano. Te lo está permitiendo el diablo. Si una mujer o un hombre a ti, hermana, te está queriendo llamar y te está diciendo cosas bonitas, no creas que esa prueba viene de parte de Dios. Haz como José y sal corriendo. Ay, déjalo. Pues dice la escritura que él salió corriendo. Pero la mujer de Potifar tramó algo en contra de él y luego fue llevado a estar preso. Y ahí, estando preso, pasó muchos años, y la escritura nos enseña que hasta que estaba allá adentro un panadero y el copero, y le reveló un sueño. Le contaron un sueño a José el soñador. Y mira, te estoy hablando de la vida de José el soñador en ese momento que él estaba pasando por esos desiertos, hermano. Imagínate, después de ser el hijo querido, el protegido, estar de esclavo. Ahí estaba en la cárcel. Y cuando él le dijo aquel sueño, y le dijo: yo no te puedo interpretar el sueño, pero conozco un Dios que ese me va a revelar el sueño. Y interpretó el sueño y se cumplió al pie de la letra. Dice que con el pasar del tiempo aquel copero
Se le olvidó hablar al faraón de lo que había acontecido. Pero un día, ahí viene el Dios Todopoderoso, le puso un sueño al faraón. Y el faraón mandó a llamar a sus adivinos, en ese tiempo a los adivinos que él tenía, para que le descifraran aquel sueño. Y nadie se lo revelaba. Dice la escritura que a todos iba a matar. Pero allí vino el copero, y no fue el copero, era Dios recordándole al copero. Así es, ese no, hay muchos de nosotros que decimos, el destino es la mano de Dios en tu vida. Pase lo que pase en el desierto que está siempre, va a haber en el momento preciso en que Dios va a tocar a alguien para hacerte resaltar. Y cuando estaba ahí el faraón, que no había quien interpretara el sueño, el copero se acordó y dijo, he fallado, dijo. Allá donde yo estuve en prisión hubo uno que se llamaba José. Y ese nos interpretó el sueño que nos había puesto el Dios. Él sirve a un Dios diferente. Viene el faraón y dijo, mándenlo a traer. Y mandaron a traer a José el soñador. Y cuando empezó y vino José el soñador y le reveló directamente y le dio a entender y le dijo directamente que él no era el que interpretaba el sueño, sino que él servía a un Dios altísimo, a un Dios todopoderoso, que era el que ponía sueños y el que daba las revelaciones de los sueños. Cuando nosotros ponemos primeramente a Dios, Dios le glorifica en nuestra vida. Pero si solo estamos como quejosos, llorando por lo que está pasando, Dios no se va a glorificar, querido hermano. Bueno, le interpretó el sueño al faraón y la escritura nos cuenta que llegó a ser el segundo. Después del faraón, él era el primero. Le dio su carro tirado por caballos. Él tenía dos, el faraón, y le dio uno. Le dio un anillo, él podía poner sello por él. Porque ¿a dónde vamos a encontrar otro hombre? Dice. ¿A dónde vamos a encontrar a este hombre que tenga la sabiduría de Dios? Dijo el faraón. Es decir, que hasta el que no conoce de Dios, querido hermano, cuando vea en ti lo diferente, te va a exaltar. Es muy difícil cuando nosotros queremos exaltarnos a nosotros mismos. Es Dios quien nos exalta a nosotros. Ahí estaba José. Había pasado por un desierto. Había pasado por el desierto árido como esclavo, hermano. Ay, que estoy sufriendo. Sí, estamos sufriendo, hermano. No es lo mismo allá afuera ahora. No es lo mismo. Pero ponte a pensar también que hay otros que están peor que nosotros. Querido hermano, me da tristeza a veces cuando veo hermanos en Cristo. Y me llegan a decir que el coronavirus es falsa. Hay hermanos en Cristo que dicen que el coronavirus es mentira. Yo creo que lo único que me hacen falta que ellos me escuchen, que me cuenten, es que son extraterrestres los que están pasando por acá. No sé cómo el pueblo de Dios a veces se duerme de algo que está tan claro delante de los ojos. Yo lo que creo es que no han llegado a tener tal vez la relación con alguien que directamente está sufriendo el problema. A mí me toca, hermano, escuchar. A mí me ha tocado orar por enfermos que tienen coronavirus. A mí me ha tocado, hermano, sentir, porque nosotros tenemos que sentir lo que los otros sienten. Gozarnos con los que se gozan, dice la Escritura. Llorar con los que lloran. Ahí están pasando en este momento en que estamos pasando por el desierto, querido hermano. Pero mira qué bello era Dios. Había permitido que José pasara por aquel desierto, porque José era el llamado a guardar a su pueblo en un momento de escasez, hermano. Mira, querido hermano, nosotros no sabemos, porque dice la Escritura que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Son más altos los pensamientos de Dios. Nosotros estamos pasando por estos momentos difíciles. Mira, hermano, fue tan difícil y no creas que José sufrió un mes, 2 meses. Mira, la Escritura me enseña que cuando él llegó a los pies del faraón, que el faraón lo mandó a llamar para que le interpretara el sueño, él tenía la edad de 33 años. Y fue vendido como esclavo a los 17. Es decir, que él sufrió 16 años de esclavitud. Y no te rasques la cabeza pensando, este pastor piensa que yo voy a sufrir tanto tiempo. No, querido hermano, este desierto
por el cual estamos pasando, querido hermano, va a ser corto, querido hermano, va a ser corto, porque yo estoy más que convencido que aquel que permitió que pasara esta pandemia, él ya tiene una solución para nuestra vida. Es más, querido hermano, yo estoy más que seguro que el sonar la trompeta está cercana y la venida de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, está cerca, querido hermano. Dice la Escritura que los muertos en Cristo serán levantados primero, querido hermano. Querido hermano, las Escrituras dicen que después nos iremos nosotros, los que estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, Deuteronomio 8:16 dice que te sustentó con maná en el desierto. Estamos hablando de un pueblo, hermano, que renegaba. El otro día decíamos que era un pueblo de dura cerviz. Protestaba por todas. Y le está diciendo aquí, te sustentó con maná en el desierto. 40 años sin trabajar, hermano. 40 años que no se cambiaba ni la ropa. 40 años, hermano, usando las mismas sandalias. 40 años, querido hermano, que el Dios iba protegiendo al pueblo de Israel. Comida, dice, que tus padres no habían conocido. Es decir, que Dios te va y te está protegiendo de una manera que tú ni cuenta te das, querido hermano. Déjame decirte, querido hermano, conozco muchos hermanos en Cristo y amigos que no han podido pagar estos 2 meses de renta porque están indocumentados, porque no hay manera, hasta el momento no había una manera de pagar la renta. ¿De quién les ayudara? El día de ayer, querido hermano, yo me levanté temprano, la necesidad de orar, me fui a orar a la sala. Y cuando estaba orando, terminé de orar y algo me dijo en mi corazón, pon la televisión. Cuando pongo la televisión, la noticia, al momento, hermano, que habían 15 millones de dólares, querido hermano, en ayuda, que a partir de las 10 de la mañana ellos podían aplicar en el internet para aplicar por una ayuda para pagar 2 meses de renta, querido hermano. Específicamente esta ayuda estaba para gente que no tenía, no estaban, que están ilegales en este país. Y a esa hora de la mañana, querido hermano, yo llamé a mi hermano. A esa hora de la mañana yo testeé a otras personas. Y a las 10 de la mañana ellos estaban ahí conmigo, hermano. Entramos al internet. El día de hoy llegó alguien que recibió la respuesta y le pedían ciertos datos y que iba a recibir esa ayuda. Alguien más me dijo también que la había recibido, hermano. Hermano, por los desiertos que estemos pasando, Dios siempre tiene una solución para nuestra vida, pero no tenemos que desfallecer, no tenemos que ser como ese pueblo Egipto, ese pueblo que allí en el desierto protestaba de Dios, protestaba por el maná, protestaba porque decían, allá mejor en Egipto eran más ricas las cebollas que comían. Protestaban de todo por Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Probablemente si Moisés hubiera permanecido allá en los palacios del faraón, nunca hubiera pasado feliz, hubiera vivido feliz, hubiera comido lo que él se le placiera, hubiera tenido las mujeres que él quisiera, hubiera sido el mejor peleador, el mejor estadista. Pero si no hubiera sentido él un llamado en el corazón, no hubiera sido el Moisés que está ahora en la Biblia. José el soñador, a lo mejor el hijo más consentido, el hijo más mimado, más querido, el que vestía más hermoso, por decirlo, el chismoso del hogar, el que le iba a poner los dedos, el que iba a señalar a los hermanos por los problemas que había. Pero si no hubiera pasado por ese desierto, no fuera el José el soñador que llegó a ser el segundo después del faraón. Y déjame decirte, hermano, que la escritura nos enseña que después mandó a traer a su padre y a todo el pueblo de Israel
en una hambruna de 7 años. Y le dieron lo mejor de las tierras de Egipto. Con esto te estoy diciendo, querido hermano, que algo bueno viene a tu vida. El propósito de esta prédica es para decirte que Moisés se mantuvo fiel a Dios. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. José el soñador dijo, cuando estaba la tentación, ¿cómo he de fallarle a mi Dios? Y mira que según la Biblia dice, la mujer de Potifar estaba bonita, querido hermano. No estamos hablando de un espanto que asustaba, estamos hablando de una mujer bella. Tentación, hermano. Pero él primero recordó y dijo, ¿cómo he de fallarle a mi Dios? ¿Y cómo he de fallarle a mi amo Potifar? Pensó en el Dios Todopoderoso. Querido hermano, estamos pasando por el desierto, cada uno de nosotros. Oía las noticias en este día. Ya hay lugares países donde habían sido reabiertos, se habían laqueado por esto el coronavirus. Y a las pocas semanas ellos están volviendo a cerrar porque ha habido un rebrote. Ha habido una segunda ola, dice. En el mismo Estados Unidos estamos viendo cómo ciudades que han abierto han empezado también a poner el distanciamiento social, querido hermano. Hasta el momento no hay una cura. Solamente que mantengamos la distancia social, las recomendaciones del hombre, de que usemos máscara, que usemos guantes, nos lavemos las manos, que, hermano, si tú ves que alguien estornuda, mejor no te cruces. Es decir, cuidarnos, hermano. Pero ahora yo quiero decirte que en este desierto, querido hermano, así como Dios tenía cuidado de su pueblo y le dio el maná y les daba agua, hermano, aun cuando salieron de Egipto, se fueron llenos de riqueza en sus manos. Tenemos que pasar por este desierto. Realmente toda la humanidad está pasando por este desierto. Pero tú como cristiano, yo como cristiano, tenemos que pasar por este desierto creyendo en las promesas de nuestro Dios. Porque Romanos 8:28 dice, y si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, cuando dice todas las cosas, todas, hermano, le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú eres un llamado de Dios. Yo soy un llamado de Dios. Y conforme a su propósito hemos sido llamados. Y para nosotros todas las cosas nos ayudan a bien. Somos más que vencedores. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahí donde está mi hermano, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo le ministre, Señor. Yo no conozco tu necesidad. Yo no conozco tu desierto. Como tú no conoces mi desierto. Pero el Señor sí lo conoce. Y ahí donde estás, que el Señor sea fortaleciéndote. Que el Señor sea levantándote. Que el Señor sea quitando todo pensamiento de derrota de tu mente. Porque esta palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tú y yo somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Amén.